¿Te interesa la biología? ¿Constantemente te preguntas acerca de lo que ocurre dentro de tu cuerpo? ¿Tienes una mente curiosa? Si tus últimas respuestas fueron afirmativas y sientes curiosidad de aprender sobre hemólisis y en qué consiste una prueba de citotoxicidad, el próximo video es para ti. Si no, pues no importa, vete, nadie te necesita aquí. Ahora, para los que sí tenemos una mente activa y nos encanta aprender, viene uno de los mejores videos didácticos que podrán encontrar. Se dividirá en dos partes. La primera en la que explicaremos detalladamente cómo se realizó una prueba de hemocompatibilidad, haciendo énfasis en las observaciones y la discusión, y la segunda, que será muy similar pero esta vez con un ensayo de viabilidad celular bastante conocido, el MTT. Parte 1. Estudio de hemocompatibilidad. Esta prueba es bastante importante a la hora de estudiar el comportamiento de un material que estará expuesto a la sangre. Ella evalúa principalmente la capacidad del material de inducir hemólisis, o sea, daño a eritrocitos, y su actividad anticoagulante. Como es de esperarse, se busca que el material no altere en gran manera los eritrocitos y que no sea anticoagulante con el fin de evitar la formación de trombos. Con el fin de entender bien el proceso de la prueba, es necesario recordar que la sangre está compuesta por aproximadamente 55% de plasma, entre 40 y 45% de eritrocitos, 5 y 7% de plaquetas y más o menos 1% de leucocitos. También es importante saber que en una solución hipotónica hay una menor cantidad de soluto afuera de la célula que adentro. Por lo tanto, el agua va a migrar de la solución a la célula y va a hacer que ésta explote. En cambio, en una solución hipertónica hay una mayor cantidad de soluto afuera de la célula, y esto va a extraer el agua de la célula y hacer que ésta se seque. El procedimiento desarrollado fue el siguiente. Primero, con la ayuda de la experta en extracción de sangre, Cielo, se obtuvieron 4 muestras, una de cada uno de los 4 voluntarios, las cuales se almacenaron en tubos Vacutainer con el anticoagulante heparina. Segundo, se procedió a hacer la desinfección del lugar de trabajo y a comprobar que los materiales estuvieran completos. Luego se tomó un tubo de ensayo con 3 mililitros de ficol, al que se le adicionó 3 mililitros de sangre con la ayuda de una micropipeta. Fue necesario dispensar el líquido despacio con el fin de que no se mezclaran los dos líquidos en el tubo. Se observan claramente las dos fases de la muestra. Encima se encontraba la sangre y por debajo el ficol transparente. La muestra se centrifugó durante 30 minutos a 1500 rpm. Lo que se obtuvo después de la centrifugación fue una muestra que contaba con 3 fases diferentes. En la parte superior, formando una especie de gelatina de color transparente, se encontraban los glóbulos blancos. A continuación, también transparente, estaba el plasma. En el fondo de color rojo oscuro estaban los glóbulos rojos formando un botón. Teniendo bien identificados los componentes de la sangre, se dispuso a descartar el sobrenadante, los glóbulos blancos y el plasma. Al terminar quedó en el fondo la solución con eritrocitos. En un tubo de ensayo con 11.990 microlitros de PBS se adicionaron 20 microlitros de glóbulos rojos. En otro tubo de ensayo con 11.990 microlitros de agua destilada se depositaron 20 microlitros de glóbulos rojos. Se observaba cómo la sangre se difundía en el solvente y daba una coloración ligeramente roja. Se procedió entonces a llenar el plato de cultivo de 24 pozos de la siguiente manera. Primera columna, agua destilada, control positivo. Segunda columna hacia la izquierda, agua destilada con glóbulos rojos. Tercera, cuarta y quinta columna, PBS con glóbulos rojos. Sexta columna, PBS, tratamiento. Y por cuestiones de tiempo no fue posible realizar el conteo de las células. En el plato de cultivo fue posible reconocer los pozos con glóbulos rojos, debido a que presentaban una coloración tenuemente roja a diferencia del control y el PBS, que eran incoloros. Finalmente se lleva a cabo la espectrofotometría, dentro de un rango de 490 a 540 nanómetros. A continuación, daremos respuesta a las preguntas que se hacen posteriores a la práctica. Primero, ¿por qué se debe lavar con agua destilada y no con alcohol la sangre que pudo derramarse en el brazo del donante al momento de la toma de muestra? Esto es debido a que el alcohol es un agente que puede causar hemólisis y es lo que queremos evitar. ¿Qué factores pueden inducir la hemólisis no deseada al momento de la toma de la muestra de sangre?
El calibre de la aguja. A menor diámetro, mayor flujo y fricción causante de la hemólisis. Punción con jeringa y trasvase a tubo de vacío. La hemólisis se produce por la fricción en la aguja debido a la excesiva presión en el émbolo durante la extracción o el trasvase y por la presencia de fugas o mal acoplamiento en las conexiones que generan flujo turbulento. El trasvase al tubo con aguja produce hasta 4 veces más hemólisis. Los sistemas sin aguja, útiles para evitar riesgos biológicos, también pueden producir hemólisis. El lugar de la punción. La fosa antecubital es el lugar donde menos incidencia de hemólisis ocurre. El antiséptico. Como se mencionó en la primera pregunta, el alcohol utilizado para la desinfección puede provocar hemólisis. El tipo de tubo. Las muestras obtenidas adecuadamente mediante tubos de vacío presentan concentraciones de hemoglobina libres menores del 0.2 gramos sobre litro. En los tubos de vacío se presenta mayor incidencia de hemólisis en los tubos de mayor volumen, los de 10 mililitros. El uso de tubos de menor tamaño disminuye su aparición. Por último, el mezclado escaso o excesivo. Todos los tubos con aditivos deben mezclarse en el momento de su obtención para asegurar la correcta mezcla del aditivo, ya sea anticoagulante o procoagulante. Los fabricantes recomiendan el número de inversiones para cada tipo de tubo. El movimiento debe ser suave y los tubos de suero deben reposar posteriormente hasta su completa coagulación. Tercero, ¿cómo contrarrestar la posible inducción de hemólisis no deseada para que el estudio de hemólisis no dé resultados erróneos? Después de limpiar con antiséptico, dejar secar el sitio al aire. Nunca extraer sangre a través de un hematoma. Si se usa jeringa o aguja, asegurar que están acoplados adecuadamente para evitar la formación de espuma. Si se usa jeringa, evitar tirar con excesiva fuerza del émbolo. Invertir suavemente los tubos para mezclar los aditivos, no agitar. Si se utilizan dispositivos de acceso vascular, asegurar la compatibilidad de los componentes para evitar fugas que producen hemólisis y error en el volumen de los tubos. Se recomienda un límite máximo de 2 horas para la centrifugación de muestras de suero o plasma. Todos los tubos que contengan aditivos deben invertirse suavemente para mezclar el contenido. No deben refrigerarse, recogerse en frío las muestras para electrolitos. El transporte debe efectuarse a temperatura ambiente en posición vertical y sin agitar para minimizar la hemólisis. Para la toma de la muestra de sangre se utilizaron tubos Vacutainer con heparina o con EDTA. Explique la especificidad de todos los tubos Vacutainer. Preséntelo por colores de las tapas de los tubos, indicando el tratamiento que contiene cada tipo y para cuál es la aplicación de cada uno. Para esto, tomamos un apartado del catálogo Vacutainer México. Se presenta a continuación. Quinto, ¿a qué se debe el cambio de coloración y de aspecto visual entre los pozos con células con hemólisis inducida y los pozos sin inducción de hemólisis? Los pozos que presentan hemólisis inducida son aquellos en los que los glóbulos rojos se encuentran combinados con agua destilada. En este caso, las células se encuentran en un medio hipotónico. Al haber más concentración de soluto en el interior, por la tendencia natural a mantener el equilibrio, entra agua en la célula. Sin embargo, se llega a un punto tal en el que la célula se encuentra tan llena que se revienta. Lo que se observa entonces es que los pozos se ven menos rojizos. En los pozos sin inducción hemólisis, los glóbulos rojos se encuentran en un medio
isotónico o equilibrado. Al no entrar ni salir agua de las células, los pozos mantienen la coloración rojiza que demuestra que los eritrocitos están intactos. Imagine un tratamiento con un principio activo anticancerígeno en eritrocitos. Al realizar el estudio de hemólisis, encuentra que el porcentaje de hemólisis es mayor en el control negativo que en los tratamientos. ¿Cómo podría explicar esto? Podría deberse a que dicha sustancia, al ser cancerígena, acabó con la mayoría de los eritrocitos. Pudo haber alterado las propiedades de la muestra haciendo que tuviera una observancia mucho menor, incluso que el control negativo, o pudo haber hecho que el rango de observancia fuera diferente. Según la ley de Beer-Lambert, la absorbancia de una solución es directamente proporcional a su concentración. A mayor número de moléculas, mayor su interacción con la luz. En la muestra con eritrocitos en agua destilada hay una absorbancia baja, ya que se encuentran en un medio hipotónico que causa la entrada del agua al citoplasma y la muerte celular. En cambio, en la muestra con PBS, las células están en una solución isotónica que no ocasiona muerte celular y por lo tanto da valores de absorbancia de luz mayores. Parte 2. Estudio de citotoxicidad MTT. Ahora que se terminó la prueba de hemólisis, le hacemos paso a una nueva prueba, la prueba de citotoxicidad, en este caso la MTT. En esta prueba se evalúa el comportamiento biológico de un material y el efecto que éste puede tener sobre un cultivo celular. En el campo de biomateriales, esta es una prueba muy importante, ya que se debe realizar sobre todos los biomateriales que serán implantados en el cuerpo de un paciente. Se debe resaltar que el procedimiento planeado para este experimento no se pudo seguir al pie de la letra, ya que las células que se iban a utilizar no mostraron grandes resultados en el grupo anterior, por lo cual se tomaron células CHO, células de ovario de hámster chino, y HOS, osteosarcoma humano, congelados para intentar obtener un mejor resultado. Hay que recordar que el ensayo MTT evalúa actividad metabólica mediante enzimas mitocondriales. Procedimiento. Primero se descongelaron las células mencionadas anteriormente con calor corporal para que el choque térmico no fuera tan abrupto para estas y no se indujera ningún proceso de muerte celular. En un tubo de 15 mililitros se agregaron 5 mililitros de medio y las células previamente descongeladas. El medio utilizado en este experimento fue el medio 199. Luego se centrifugó la muestra por 5 minutos a 1200 RPM para lavar la muestra y obtener el botón celular. Se removió el sobrenadante para eliminar el dimetilsulfóxido que se utiliza para criopreservar las células, ya que a baja temperatura estas también entran en procesos de degeneración. Se debe retirar este sobrenadante ya que el dimetilsulfóxido a temperatura ambiente es tóxico para las células. Finalmente se resuspendió el botón celular en 1 mililitro de medio. Se llevaron 10 microlitros de esta muestra a la cámara Neubauer para lograr hacer un buen conteo celular y poder hacer los cálculos que llevan a hacer una buena curva de calibración. Realizando el conteo celular se tomó la información de 4 celdas. De estas se hizo un promedio y se multiplicó el resultado por una potencia de 10 a la 4, así obteniendo un promedio aproximado de células en la muestra. Para hacer los cálculos de la curva de calibración se usó una ecuación de dilución de C1V1 igual a C2V2, siendo C1 y C2 concentraciones de estas células por mililitros, V1 el volumen de la muestra que se debe adicionar a cada pozo y V2 el volumen del pozo que es de 500 microlitros. Para la curva de calibración se hicieron muestras en los pozos con una concentración celular variando de 10.000 células hasta 100.000 células, usando la ecuación mencionada anteriormente, y en el pozo para luego llevar estas muestras al espectrofotómetro y observar los diferentes resultados. Se aclara que estas muestras en realidad no se utilizaron ya que Diego tenía las muestras listas para llevar al espectrofotómetro, porque al añadirle la solución stock de MTT se tienen tiempos muertos muy largos en la incubadora y no se tenía el tiempo en el laboratorio para hacer esto, así que los datos tomados son generales para todo el grupo. A continuación veremos las preguntas posteriores a la segunda parte del laboratorio. Primero, ¿qué otras técnicas permiten determinar la citotoxicidad de un compuesto material? Se buscaron varios métodos para poder determinar la citotoxicidad de un compuesto, pues en este caso de un material, y se seleccionaron unas específicas que son las más utilizadas. El MTT ya no hace parte de estas. El azul de tripano, que es un tipo de tinción que solamente puede entrar a la célula cuando la membrana tiene algún hueco, por así decirlo, o esté rota.
ya sea por apoptosis o ya sea por necrosis. Entonces, cuando dentro de la célula se muestra un tinte azul, es que el azul de tripano pudo entrar y esto demuestra que la viabilidad celular es reducida. Ahora, el segundo método es sulforhoramine B, o mejor conocido como SRB. Este también utiliza una tinción para determinar la actividad metabólica de la célula, pero este se une a proteínas celulares y las cuantifica para medir esta actividad metabólica. El tercer método investigado es el de la lactato deshidrogenasa. Este método es muy reconocido a la hora de hacerse un examen de sangre, ya que al medir los niveles de LDH se podrían sacar algunas hipótesis sobre algunas enfermedades de un paciente, como problemas cardíacos o en los riñones o en el hígado. Ahora también se puede hacer un nivel celular. Este proceso se hace midiendo la cantidad de LDH en el citoplasma. Esto ya significaría que hay cierto tipo de lesiones en la célula y que esta célula podría no ser viable. Ahora, el siguiente método que se investigó fue el del tetrasolio, conocido como cloruro de tetrasolio o como TTC. Este es un método utilizado para analizar la viabilidad celular a partir de la actividad enzimática. Ahora, TTC entra a la célula y si hay actividad enzimática correcta, las enzimas reducen este compuesto a TPF, que tendría una tinción roja dentro de la célula, lo cual después se analizaría con espectrometría. El último método investigado fue el del XTT, que es un poco parecido al MTT, pero tiene sus pequeñas diferencias, como el hecho de que el XTT usa el tetrasolio pero en forma de sal, así asegurando una difusión más fácil dentro de la célula. Ahora, el XTT utiliza la glicólisis como método de biorreducción, ya que este compuesto reacciona con NADPH y NADH para poder mostrar la cantidad de actividad enzimática dentro de la célula, así mostrando la viabilidad celular, y se leería de la misma manera que el MTT por un lector de ELISA y un análisis de fotoespectrometría. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de realizar un ensayo de citotoxicidad por contacto directo o por exposición a productos de degradación? Los ensayos de citotoxicidad que son realizados por contacto directo tienen ventajas considerables sobre los otros exámenes, ya que estos exámenes pueden llegar a modelar y reproducir las condiciones fisiológicas a las que el material será expuesto con mucha aproximación, arrojando así resultados que estadísticamente son más aproximados al comportamiento ideal del material in vivo. Ahora, la tercera y última pregunta. ¿En cuáles estudios de citotoxicidad el ensayo MTT carece de relevancia? ¿Cuál sería una alternativa a este ensayo? El MTT carecería de importancia en las células que no poseen mitocondrias, debido a que sin la enzima mitocondrial adecuada no podrían reducir la sal de tetrasolio en forma SAN. La prueba mostraría que todas las células están muertas, debido a que no presentaría el color violeta que da cuenta de la concentración de células vivas. En este caso se podría implementar otra de las pruebas de toxicidad como la tinción de azul de tripano que fue mencionada anteriormente. Según la curva de calibración obtenida, se podría concluir que a mayor densidad celular, mayor absorbancia. Esto también está de acuerdo con la ley de Beer-Lambert.